Que Dios te bendiga, mi amado hermano y mi amada hermana, en esta mañana del Señor. Es para mí una gran alegría el poder llegar hasta tu hogar a través de este medio, para que juntos podamos tener un tiempo devocional donde podamos acercarnos a la palabra del Señor con corazones dispuestos, abiertos a la misma, sabiendo que cuando lo hacemos de esta forma, el resultado es que hemos de escuchar la voz de Dios, del buen pastor, hablando a nuestros corazones. Damos gracias al Señor por un nuevo día, por la bendición de abrir nuestros ojos una mañana más. Hoy, miércoles 10 de junio, donde por la gracia y misericordia del Señor podemos levantarnos un día más, tenemos un día más de vida. Y nos levantamos con acciones de gracias en nuestros corazones, con gratitud, con confianza. Y es que sabemos que este es el día que hizo el Señor. Entonces nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Él, independientemente de las circunstancias, vicisitudes, complicaciones que podamos estar enfrentando en medio de este tiempo, porque sabemos que el Señor está con nosotros y que no hay ningún obstáculo, ninguna circunstancia que tú y yo no podamos enfrentar tomados de la mano del Señor. Como dice la palabra del Señor, es que si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso hace que tú y yo podamos caminar aún en medio de las crisis con una confianza extraordinaria en nuestros corazones, sabiendo que como el Señor está con nosotros, su presencia nos ha sido asegurada para todos los días de nuestra vida. El resultado es que nosotros vamos a poder seguir caminando por medio de la fe en el Señor. En esta mañana quiero invitarte a que continuemos reflexionando sobre este elemento importante en nuestras vidas que se llama identidad. Anteriormente habíamos estado mencionando que una de las cosas principales que Dios tiene como objetivo a través de los procesos en los cuales Él nos permite estar inmersos en la vida cristiana es desarrollar esa identidad en nosotros, no solo carácter, sino identidad. Entonces, Dios utiliza diferentes circunstancias en nuestra vida para formar en nosotros esa identidad. Sabe que un elemento indispensable en una persona madura es precisamente una identidad definida. Dicen los expertos de la conducta humana, hay algo que ellos nombran como crisis de identidad. Y es esta experiencia donde un ser humano se encuentra que no sabe quién es. Y es una etapa que puede ser natural específicamente en la etapa de la adolescencia. Adolescencia viene de la palabra adolecer. Y si hay algo que adolece un adolescente es precisamente de una identidad definida. ¿Por qué? Porque cuando llega ese momento de la crisis de identidad, es ese momento donde yo estoy pasando de la niñez a la adultez, pero todavía no soy adulto, pero todavía no soy niño. Y ahí se crea una crisis de identidad. Y no es hasta que se logra superar esa crisis que se puede decir que el niño o el adolescente, ¿verdad?, ha entrado en una etapa de madurez. En la vida cristiana es similar. La Biblia dice o ilustra que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no nacemos de nuevo y nos convertimos en un adulto. Nosotros nacemos de nuevo y nos convertimos en niños espirituales, en niños en Cristo. Y no hay ningún problema en esa etapa. No hay nada de malo en la etapa de la niñez espiritual donde uno es inmaduro espiritualmente. Pero lo que sí es problemático es que nosotros no podamos atravesar esa etapa, no podamos trascender a esa etapa. De hecho, un hombre del calibre como el apóstol Pablo, él mismo describe que él llegó a atravesar por las diferentes etapas, pero no se quedó estancado. Él dice, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño. Pero ya cuando ya fui hombre, ya pensaba como hombre y actuaba como hombre. Eso lo que quiere decir es diferente etapa. Él trascendió de una etapa de niñez espiritual para una etapa de madurez espiritual. Si hay un elemento importante que define y que es parte de lo que es la madurez espiritual, es tener una identidad bien definida. Nosotros
mirando ahí el libro de Éxodo, mirando al pueblo, nosotros hemos dado cuenta que Dios ha estado también tratando de, a través de esa travesía por el desierto, de ese peregrinaje, de esos encuentros frente a diferentes circunstancias, de esos diferentes procesos, Dios lo que ha estado tratando de desarrollar en ese pueblo es precisamente identidad. ¿Por qué? Porque Dios los ha sacado de Israel, los ha sacado de Egipto y son unos niños, pero Él quiere llevarlos a la tierra prometida y Él quiere que cuando ellos posean la tierra prometida ya tengan madurez, ya no sean unos niños, ya sean una nación ya establecida, bien definida, bien fortalecida. Eso es lo que Dios está procurando. Así que todo ese tiempo de procesos en el libro, en esa travesía que nos describe el libro de Éxodo, es precisamente el proceso donde Dios está buscando desarrollar en ellos una identidad clara. Ahora es importante que nosotros entendamos una cosa, y esto se los recuerdo porque nosotros los estuvimos viendo en nuestros estudios bíblicos de los martes cuando nos acercamos al Salmo número 100. Allí una de las cosas que nosotros vimos en este extraordinario salmo es que nuestra identidad, nosotros la desarrollamos o la encontramos cuando nosotros nos acercamos al Señor y conocemos la identidad de Él. O sea, en otras palabras, yo conozco quién yo soy cuando yo conozco quién Dios es. Y usted dirá, pastor, ¿de dónde usted saca eso? Mire, cuando uno se acerca al Salmo número 100, del verso 1 al 3, ahí de alguna manera implícita está esa idea. Mire cómo dicen esos 3 versos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Fíjese dónde es que se va a dar la dinámica. En su presencia. Cuando yo vengo a su presencia. Y cuando yo vengo a su presencia, verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Fíjese que aquí Jehová está mencionando el nombre. Jehová es Dios, Elohim. O sea, ¿de qué se está hablando aquí? ¿Cuál es la identidad de Dios? Yo cuando llego a la presencia de Dios, una de las cosas que yo voy a hacer es que yo voy a comenzar en ese acercamiento a Dios a conocer quién es Dios. Por eso hay que venir primero a su presencia para luego entonces reconocer quién es Dios. Y es precisamente cuando yo entonces estoy en su presencia y logro conocer la identidad de Dios, es entonces cuando yo me puedo realmente mirar a mí mismo y descubrir cuál es mi identidad. Porque el verso sigue diciendo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos. Fíjese que allá en el inicio es Jehová es Dios. ¿Quién es Él? Y ahora es ¿quiénes somos nosotros? Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que de una manera bien simple lo que está diciendo este salmo es que cuando yo me acerco a la presencia de Dios, lo que yo empiezo a descubrir allí es quién es Dios, cuál es la verdadera identidad de Dios. Y el resultado es que entonces yo soy capaz de descubrir quién soy yo, cuál es mi verdadera identidad. Entonces allí yo descubro, según este salmo, que Jehová es el Rey, Él es el Rey. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos el pueblo de ese rey, el pueblo que le sirve a ese rey, el pueblo gobernado y señoreado por ese rey. Cuando yo me acerco a su presencia, yo descubro, según este salmo, que ¿quién es Dios? Jehová es mi pastor, Él es mi pastor. Y entonces yo descubro ¿quién yo soy? Yo soy una oveja de su prado. ¿Dónde se descubre entonces esa identidad? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y yo quiero precisamente que tú y yo podamos mirar a un hombre que descubrió su identidad. O sea, que pudo definir su identidad, pudo tener una identidad clara precisamente en medio de estos procesos en que Dios lo metió. Y es el joven Josué. Josué, servidor de Moisés, así lo describe la palabra del Señor, el hijo de Nun.
Josué es un muchacho que ha decidido estar sirviendo a Moisés y estar cerca de él. La realidad es que cuando usted mira a través del libro de Éxodo, donde cada vez que se menciona el nombre de Josué, ¿dónde está Josué? Usted se va a encontrar que Josué está pegado a Moisés y Moisés está apegado constantemente a encuentros con Dios, encuentros con la presencia de Dios. El resultado es que Moisés ha estado siendo permeado por eso. Cuando usted mira allí, cuando se suben al monte Sinaí, ¿quién es el que sube lo más alto en el monte Sinaí con Moisés? Es precisamente Josué. Cuando usted ve que Moisés se acerca al tabernáculo para encontrarse con Dios allí en el tabernáculo y escuchar la voz de Dios, ¿quién es el que está con Moisés? Josué. De hecho, dice que permanecía constantemente en el tabernáculo. Así que el resultado que se va dando durante toda esta travesía es que este hombre, al estar cerca de la presencia de Dios, en medio de los diferentes procesos en que Dios tiene inmersos a su pueblo, el resultado es que Josué va adquiriendo identidad. ¿Y cómo usted puede llegar a esa conclusión, pastor? Bueno, porque un poco más adelante en la historia, cuando el pueblo de Israel ha adelantado bastante y ya está para entrar a comenzar a poseer la tierra prometida, en el libro de Números capítulo 13 precisamente, Moisés envía a 2 espías para que vayan y reconozcan la tierra prometida, mientras ellos se quedan tras la frontera. Y entre esos 2 espías va Josué y va también Caleb, que es uno de sus compañeros. Ellos van y reconocen durante 40 días aquella tierra. Cuando llegan a dar su informe al pueblo, a Moisés, a los líderes, a los ancianos de Israel, recuerde que esa es la tierra que Dios ha prometido y Dios ha dicho que Él les va a entregar esa tierra. Pero cuando ellos llegan acá a dar el informe, uno se encuentra que los primeros 10 espías que fueron con Josué y Caleb, lo que hablan es de las imposibilidades, de las complicaciones, de que sería muy difícil realmente poder llegar a poseer esa tierra. Y el pueblo se aflige y el pueblo se angustia, porque ¿cómo es posible que hayamos caminado todo este camino, que hayamos pasado por todas las experiencias que hemos tenido que pasar para ahora llegar aquí a la frontera, a la tierra que Dios nos prometió, y entonces nosotros no vamos a poder poseerla? Sin embargo, Josué y Caleb en su informe, que fueron al mismo lugar, que fueron con la misma gente, que vieron las mismas cosas que aquellos 10 vieron, traen un informe diferente. Ellos dicen, mira, sí es cierto que allá hay gigantes, sí es cierto que allá hay dificultades, pero la realidad es que Dios nos va a entregar esa tierra porque Él lo prometió. Y a pesar de que aquellos 10, la mayoría dice, no podemos entrar, lo mejor es que nos regresemos porque ahí nosotros no vamos a poder enfrentar. Mire si era así que aquellos 10 describieron que aquellos gigantes, los hijos de Anak que habitaban en aquella tierra, esos gigantes miraban a los israelitas como si fueran langostas, así de pequeñitos. Y aquello desanimó al pueblo, pero estos 2 hombres, Josué y Caleb, tienen un discurso diferente. Estuvieron en el mismo escenario, vieron las mismas cosas, pero su óptica, su identidad, el haber descubierto la identidad de Dios en la presencia de Dios, les hace entender que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios que no miente. Esta gente estuvo aprendiendo en la escuelita de Dios. A esta gente sí le entraron las materias en la cabeza. Ellos pueden mirar hacia atrás y decir, pero espérate, yo veo estos gigantes aquí, pero cuando yo miro hacia atrás, yo me acuerdo de Faraón con todo su ejército hundido en el Mar Rojo. Yo puedo ver los gigantes, los hijos de Anak, pero cuando yo miro hacia atrás me acuerdo de que Dios fue capaz de abrir el Mar Rojo y que nosotros cruzamos en seco. Está bien, yo estoy viendo aquí las dificultades que hay aquí con los hijos de Anak, pero cuando yo miro hacia atrás, yo me acuerdo que Dios es capaz de enviar y alimentar un pueblo completo, una nación de cerca de 2 o 3 millones de personas con pan que llueve del cielo. Cuando yo miro hacia atrás, yo puedo recordarme que Dios es un Dios que es capaz de sacar agua de la peña. Yo puedo mirar hacia atrás y darme cuenta que Dios es un Dios que tiene la capacidad de enviar plagas de una manera y controlar la naturaleza de una manera extraordinaria. Entonces, yo conozco quién es Dios. Dios es todopoderoso.
Yo conozco que Dios es fiel. Dios nunca nos dejó arrollados, Dios nunca nos dejó abandonados, Dios nunca nos engañó. Mañana tras mañana el pan siempre estuvo ahí. ¿Qué dice eso? Dios es un Dios fiel. Entonces, este hombre llamado Josué, este muchacho, este joven, al estar en la presencia de Dios, en medio de los procesos en que Dios ha metido al pueblo, este hombre ha aprendido realmente cuál es el carácter, cuál es la identidad de Dios. Y por lo tanto ha entendido cuál es su propia identidad. Yo soy parte de ese pueblo de Dios. Yo soy parte de ese pueblo que entró en pacto con Dios allí en el Sinaí, y Él dijo: ustedes serán mi especial tesoro, ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces Josué entiende, Josué ha entendido y ha conocido la identidad de Dios, pero ha entendido también su propia identidad, que él forma parte de ese pueblo que ha entrado en pacto con el Señor. Por lo tanto, él puede confiar donde otros no confían. Él puede confiar donde otros no son capaces de confiar. ¿Por qué? Porque ha desarrollado, a fin de cuentas, su propia identidad. Cuando uno mira en Números capítulo 14, uno ve las palabras de Dios frente a este escenario. Cuando 10 se dividen para un lado y Josué y Caleb se dividen para el otro, dice allí la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, le dice a Moisés, porque Moisés había estado intercediendo por el pueblo que no creyó, que le creyeron a los 10 espías y no a Josué y a Caleb. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, o sea, durante los procesos, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿A qué se está refiriendo? A gente que han estado pasando los procesos, pero la realidad es que no han desarrollado identidad. No han descubierto la identidad de Dios y no han descubierto su propia identidad. Y que Dios dice: no van a entrar a poseer lo que yo prometí. Pero mire cómo habla de Josué y de Caleb. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, a mi siervo Josué y Caleb, por cuanto hubo en ellos otro espíritu y decidieron ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Wow. Fíjese cómo dice Dios: por cuanto hubo en ellos otro espíritu. Wow. ¿Sabes qué? Eso es identidad. Ellos tenían una identidad diferente a los demás. Ellos realmente habían madurado en medio de los procesos. Y aquí hay una verdad que es estremecedora, porque estamos hablando de cerca de 2 o 3 millones de personas, y que dentro de un pueblo de 2 o 3 millones de personas hayan solo 2 hombres que llegaron a madurar, que llegaron a asimilar la escuelita de Dios. Oiga, eso es una verdad bastante atravesada para nosotros. Pero ¿sabes qué cosa linda nos dice eso? Que mi madurez no depende de la madurez de otro, ni aún de los mismos que forman parte del pueblo de Dios. Mi madurez depende de que yo haya estado enfrentando los procesos de Dios desde la presencia de Dios, conectado con la presencia de Dios, cerca de la presencia de Dios. Eso es lo que realmente va a hacer que se produzca en mí el desarrollo de esa identidad. Y puede que otros alrededor mío, que se supone que han estado en la misma escuela que yo, que han estado pasando por los mismos procesos que yo, no hayan desarrollado su identidad, no hayan madurado, pero yo sí puedo hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Mire, y déjeme decirle algo: esa identidad no es un asunto de fiebre, como dicen los muchachos. No es un asunto de una explosión de emoción en el momento. No, la identidad es permanente.
Cuando yo descubro mi identidad en Cristo, cuando yo descubro mi identidad en Dios, puede pasar el tiempo y yo estoy bien claro de quién soy yo. Y no solamente eso, el resultado es que yo puedo asumir posturas claras y firmes, aún en medio de gente que asume una postura diferente. Oiga, hay gente que pueden asumir posturas siempre y cuando los que tienen alrededor de ellos asuman la misma postura que ellos. Pero cuando los pones en medio de gente que asume una postura diferente, ellos no son capaces de sostener la postura bien definida y bien afirmada. ¿Por qué? Porque realmente carecen de identidad propia. Son definidos por lo que define a la gente que está alrededor de ellos. Pero aquel que ha descubierto su identidad en Cristo, aquel que la ha desarrollado a través de los procesos, es capaz de sostener las posturas correctas, aún en medio de un montón que tienen posturas y asumen posturas incorrectas. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Es que cuando usted sigue mirando la historia de este pueblo y llega al libro de Josué, capítulo 24, versos 14, Josué ya es un viejo, ya es un hombre entrado en edad y está dando un discurso al pueblo. ¿Y sabe lo que se atreve a decir Josué en este pasaje? Mire, se para frente al pueblo que ha estado un poco ambivalente, que a veces ha cargado algunos de los ídolos. Le faltaba identidad, porque esa es otra de las características de que cuando nos falta identidad, entonces las cosas de los que están alrededor nuestro se nos pegan. Pero eso es materia para otra reflexión. Pero Josué se atreve a parar frente a un pueblo que está un poco ambivalente, que algunos se han permitido tener ídolos de las naciones que ellos tienen cerca. Y fíjese cómo Josué se para frente a ellos y habla. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Mire, integridad lo que quiere decir es de una sola pieza. Eso tiene que ver drásticamente con la identidad. Yo sé quién soy. Soy el mismo en un sitio y soy el mismo en otro sitio. Soy el mismo en una circunstancia y soy el mismo en otra circunstancia. La identidad define en gran manera la integridad. Y dice: y servirle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, defínanse. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. ¿Sabes cómo se llama eso? Identidad. Josué está bien definido de quién es él, quién es Dios y hacia dónde es que Dios me lleva. Por eso es que se puede parar y decirle a todos ustedes pueden escoger. Y ustedes pueden escoger servir a los dioses de allá de Egipto, o ustedes pueden decidir escoger a los dioses aquí en la tierra de los amorreos donde ustedes se encuentran. Pero ustedes decidan lo que ustedes decidan. Mi decisión está firme. Yo sé en quién yo he creído. Yo sé a quién yo le he creído. Yo sé quién es mi Dios. Yo, y no solamente yo, o sea, aquí está hablando de influencia, porque quien tiene identidad produce influencia en su gente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A Josué no le tiemblan las piernas, que el pueblo completo venga y diga: no, nosotros vamos a servir a otros dioses. Pues entonces sírvanle, eso no va a cambiar en nada mis determinaciones ni mis posturas. Yo estoy bien claro. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama madurez. Eso se llama identidad clara. Ahí no hay ninguna crisis de identidad. Y han pasado los años y Josué se ha mantenido firme en esa identidad que ha podido desarrollar Dios en su vida a través de los diferentes procesos que ha vivido. La pregunta es, mi amado hermano,
Estamos nosotros a través de los diferentes procesos conectándonos con la presencia de Dios para que esa identidad se vaya formando en nosotros. O simplemente estamos yendo a la escuela sin aprender, como le pasó a la gran mayoría de este pueblo. O simplemente entramos al salón de clase, mañana tras mañana, nos paramos frente a la pizarra, vemos las enseñanzas, escuchamos al maestro dando la clase y a fin de cuentas, cuando termine el curso, tenemos que ir a convocatoria una vez más. Seamos sensibles y aprendamos y permitamos que el Señor desarrolle en nosotros esa identidad que Él quiere desarrollar en nosotros. Es importante que tú y yo podamos ser sensibles a esa obra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros hemos de ser aquellos instrumentos que Dios ha determinado utilizar para llevar a cabo su plan y su propósito, su evangelio, su verdad, su gloria, no solo a los que están a nuestro alrededor, sino a todo lugar donde el Señor nos lleve. Entonces, nosotros tenemos que salir de la crisis de identidad y tenemos que ser un pueblo bien definido, un pueblo maduro en el Señor, un pueblo con identidad, que retumben en nuestros corazones las palabras de nuestro Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, donde de una manera bien contundente Cristo le hablaba a los suyos y le decía acerca de su identidad. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuál es la identidad nuestra? Sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo te he puesto a ti ahí en el lugar donde te he puesto para que tú seas un agente preservador. Un agente preservador. Un agente sazonador. Luego continúa diciéndole más acerca de su identidad. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuál es tu identidad? Luz. ¿Para qué Dios te ha puesto donde te ha puesto? Para que alumbres. Para que alumbres. Así que Cristo habla bien claramente de cuál es la identidad que Él quiere formar y desarrollar en nosotros. Pero en ese mismo pasaje que yo acabo de leer, donde se habla de la sal y de la luz del mundo, también hay unas preocupaciones. ¿Por qué? Porque puede suceder que la sal en algún momento pierda su sabor. Eso se discute científicamente y hay diversas posturas sobre eso, pero ese no es el punto. El punto es que lo que el Señor está enseñándonos es, si uno no asume la actitud correcta y los procesos correctos, uno puede perder realmente esa capacidad de ser de influencia, de ser un agente preservador, un agente sazonador, un agente de luz en medio de las tinieblas. Pero eso lo podemos ver en unas próximas reflexiones. En esta mañana lo que quiero que recuerdes es que debemos enfrentar los procesos en los cuales Dios nos ha inmerso, tomados y aferrados a la presencia de Dios. Eso va a hacer que tú y yo podamos ir descubriendo cada vez más y conociendo la identidad de Dios. Y el resultado de eso es que tú y yo vamos a descubrir nuestra propia identidad y vamos a tener una identidad clara. Entonces podremos confiar donde otros no confían y podremos asumir posturas en medio donde hay una corriente contraria. Te invito a orar en este momento. Señor, mil gracias por tu misericordia. Gracias por la obra que tú continúas realizando en cada uno de nosotros. Gracias porque tú no te cansas, porque sigues moldeándonos, porque sigues desarrollando en cada uno de nosotros esa identidad maravillosa en Cristo Jesús. Permite, Señor, que no caigamos en el error, que cayó el pueblo de Israel, sino que podamos, Señor, desarrollar una identidad clara como lo hicieron Josué y Caleb. Señor, que como iglesia tuya realmente podamos caminar, Señor, firmes en la verdad y bien definidos, Padre Celestial. Pido tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre todos y cada uno de mis hermanos que me escuchan en esta mañana.
Permite que nuestro aprovechamiento sea notorio a todos, como Pablo le dijo a Timoteo. Señor, que estos cursos, que estas clases, que esta escuelita tuya, Señor, en la que tú nos has inmerso, Señor, pueda lograr en nosotros lo que tú quieres. Oh, aleluya, que podamos salir al otro lado, Señor, con madurez espiritual. Gracias te damos porque siempre nos oyes y oramos con acción de gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que el Señor te guarde en este lindo día.